Muy bien, así que vamos a comenzar el Daf Yomi de hoy. Estamos en Daf Dalet. Bien, hemos visto la Mishnah, la primera Mishnah de Masejet Berajot que nos habla sobre la lectura del Shema. Todo lo que tiene que ver con a partir de qué momento se empieza a leer la Shema. Y ahí teníamos la opinión del Tana Kama, del sabio que habla en la Mishnah en primer lugar, que nos decía desde que los Kohanim entraban a comer la terumá, esos Kohanim que se habían impurificado, que habían pasado por el proceso de Tevilá y ya podían comer la terumá de vuelta, es decir, Tzeta Kohabim. A partir de la salida de las estrellas es el momento en el que se empieza a decir Kriyat Shema, y habíamos visto que hay una discusión, hay tres opiniones sobre cuál es el momento límite para recitar la Shema en la noche. La primera opinión es la opinión de Rabbi Eliezer, que decía hasta un tercio de la noche, que es lo que estudiamos ayer, sobre en cuánto está dividida la noche y que es un tercio de la noche. La segunda opinión es la opinión de los Jajamim, que dice hasta la mitad de la noche. Y la tercera es Rabban Gamliel, que decía toda la noche se puede decir Kriyat Shema, no hay un límite, el único límite es hasta que llegue el momento del alba. Sí, lo único voy antes de empezar, voy a dedicar, hoy vamos a estudiar Leilun Ishmat de Imim Moratit Rachel Perla, de Nishmat Tzibur Bichon. Así que hoy vamos a seguir en el Daf Dalet donde lo dejamos ayer, que habíamos visto que David Amelech se levantaba a mitad de la noche, bien, para empezar a alabar a Hashem. Y nos dice, bueno, pero ¿cómo David sabía cuándo era la mitad de la noche? Si Moshe Rabenu, cuando vino a decirle al faraón que Hashem iba a mandar el último de los castigos de Egipto, el castigo de los primogénitos, Moshe le dijo al faraón, ¿cómo a la mitad de la noche Dios va a pasar por el medio, por Egipto? ¿Qué quiere decir cómo? Como que no sabía a qué momento era la medianoche exactamente, ¿verdad? ¿Cómo es que David sabía cuándo era la medianoche? Y ahí se nos habla sobre el Kinor David, el arpa o el instrumento musical de cuerda que tenía David sobre su cama, y que gracias a que el viento cambiaba a la medianoche, sonaba y eso le despertaba. Bien, entonces nosotros seguimos aquí, dice la Gemara, Rabashi Amar. Estamos en Daf Dalet Amud de Aleph, página 34, en el párrafo segundo del Tashma. Rabashi Amar, explicó así Rabashi. De Palga Urta, de Tlesar, no, perdón, Ravzera. Bien. Ravzera Amar, dijo Ravzera, Moshe Leolam Haveyada, de David Name Haveyada. Dice no. Moshe sabía cuándo era la medianoche y también David sabía cuándo era la medianoche. Entonces, ahora va a explicar Ravzera su motivo y dice que van de David Habayadak Kinor Lamale. Si David ya sabía cuándo era la medianoche, ¿para qué necesitaba el Kinor? ¿Para qué necesitaba esa lira que tenía sobre su cama? Leitorer Mishenate, para que lo despertara de su sueño. Pues él dormitaba hasta la medianoche. Había dicho la Gemara anteriormente que David en realidad casi no dormía. Simplemente, ¿qué es lo que hacía toda la noche? Como que dormitaba con un caballo, dice. Es decir, los caballos no duermen realmente, sino que están de pie para dormir. ¿Sí? Entonces están así, están que duermen, que no duermen. ¿Sí? Y así es como estaba David. Pero cuando llegaba la medianoche se fortalecía y empezaba a alabar a Hashem. Entonces dice, y continúa Ravzera, desde van de Moshe Abayada, leme marquejatzot. Y si Moshe realmente sabía cuándo era la medianoche, entonces ¿por qué en la Torá necesitó decir que Moshe le advirtió al faraón y le dijo cómo a la mitad de la noche? Dice, Moshe kasabat shemayitu istegine paró. Veyamru Moshe badaihu. ¿Por qué? Porque Moshe pensó que los astrólogos del faraón se iban a equivocar. Y entonces, según los cálculos de ellos, iba a pasar la medianoche y iban a decir, no llegó la plaga. Moshe, es mentira. ¿Sí? ¿Hasta qué punto llegaba la maldad de Egipto? Que incluso en la última de las plagas todavía estaban dudando, ¿sí?, de que pudiese ser que es mentira todo lo que estaba ocurriendo. ¿Bien? De Amar, como dijo un sabio, Lemed leshoneja lomar en yodea, shema titbade veteafe. Dice el sabio, dice, acostúmbrate a que tu lengua diga, no sé, no vaya a ser que te desmientan y te quedes atrapado con tus propias palabras. Es decir, es mejor decir, no sé, que decir algo que después te encuentres en una situación en la que, pero dijiste esto. ¿Bien? Muy bien. Rabashi Amar, dijo Rabashi,
Bepalga Urta, de Tlesar, Nighe, Arbazar, Habekai. Que cuando Moshe le transmitió al pueblo de Israel la profecía que anunciaba la plaga de los primogénitos, era la medianoche posterior al día 13 del mes de Nisan y anterior al día 14, o sea, la medianoche del 14 de Nisan. Y así que amar Moshe de Israel, y esto es lo que le dijo Moshe al pueblo de Israel. Amar a Kadosh Baruj Hu lemachar kachatzot halayla ki ha'idna ani yotzeh betoch Israel. Es decir, otra explicación es que Moshe cuando le habló, le dijo, era la medianoche del día 13, y la plaga ocurrió la medianoche, perdón, era la medianoche del día 13 al 14. Y esto ocurrió en la noche del 14 al 15. Entonces, Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo de Israel, así dijo Kadosh Baruj Hu, mañana, como a la medianoche de este día, es decir, como este mismo momento, que es ahora medianoche, mañana va a ocurrir la plaga. Es decir, que Moshe sí conocía con exactitud en qué momento era la medianoche, y cuando se expresó diciendo cómo a la medianoche, no fue para denotar un tiempo aproximado, sino para indicar que al día siguiente, como a esta hora, es decir, en el momento exacto, sobrevendría la plaga. Y dado que Moshe sabía definir el momento exacto de la medianoche, podemos aceptar que también el rey David sabía cuándo era la medianoche. Ahora dice un versículo, de David Shameran Afshik Hasidani. Dice, Salmo de David, cuida mi alma, puesto que soy un devoto. Levi de David Isaac. Los sabios Levi y David Isaac explicaron por qué David se refirió a sí mismo como un tzaddik, ¿sí? Un hasid, perdón, un devoto. Dice Hadamar, uno dijo, Yahamar David lifnei Kadosh Baruj Hu. Esto es lo que dijo David delante de Kadosh Baruj Hu. Digo, no, Sherolam, lo hasidani, ¿acaso no soy un devoto? Shekol Malchem Mizrach Ma'arab Yeshivim Shalosh Shaot. Puesto que todos los reyes de Oriente y de Occidente duermen plácidamente hasta la tercera hora del día. Y yo me levanto en mitad de la noche para alabarte y para agradecerte. Bien, en virtud de esta práctica, David se calificó a sí mismo como un hasid, como un devoto. Veídaj, ¿sabes lo que no he hecho? No he puesto los. Perdón, un segundito. Entonces que se levanten a... Muy bien, entonces seguimos, perdón por la interrupción. Entonces esta es la opinión que dijo uno de estos dos sabios. Ahora dice, Veídaj, y el otro sabio explicó, Kahamar David lifnei HaKadosh Baruj Hu. Esto es lo que dijo David delante de HaKadosh Baruj Hu. Rimono Shelolam, lo hasidani. Le dijo, ¿acaso no soy un devoto? Shekol Malchem Mizrach Ma'arab Yoshvim agudot bichbodam. Puesto que todos los reyes de Oriente y de Occidente se sientan entre séquitos para deleitarse con su propio honor. Veani yadi meluchlechot bedam ubeshafir ubeshilia kedele taer isha lebaala. Mientras que yo, por el contrario, renuncio a mi honor al estar mis manos constantemente sucias de sangre menstrual, de embriones humanos y de placentas de mujeres que abortan, ya que me dedico a analizar las muestras que me traen a fin de declarar a la mujer pura para su marido. Es decir, David Amelech era experto en Ilhot Tahara, ¿sí? Y entonces venía la gente a traerle y a decir, esto está oro, esto está me, ¿sí? Estoy permitida para mi esposo, no, estoy prohibida, estoy nida. Bien, y David se pasaba todo el día, ¿sí? Haciendo... Porque esta también se compara con otros reyes y el nivel de mérito que tiene es mucho mayor a los de los otros y porque se ve como que o sea, porque se ve igual a ellos. No se ve igual, justamente. Trata de hacer una diferencia, sabe que tiene un mérito, sabe que tiene claro. Un nivel muchísimo más. Entonces dice, ¿acaso, por eso se llamó a sí mismo Hasid? Es decir, ¿acaso no soy un Hasid? HaKadosh Baruj Hu. Dice, porque él se considera, él es humilde, él se considera nada. Dice, yo, o sea, soy como los demás reyes, pero esto sí tengo de más. ¿Sí? Entonces la Anabá también hay que saber que la Anabá no es reducirse a sí mismo y negarse lo que uno hace, sino saber reconocer también cuál es su grandeza, la grandeza de uno mismo. Entonces dice así, dice Velod, y no solamente esto, Ela, Kol ma shani ose, ani nimlach bimfiboshet rabí. Y no solamente esto, todo lo que yo hago, cada decisión alágica que yo tomo, me aconsejo con Mefiboshet, mi maestro. Veomerlo Mefiboshet rabí Yafé Danita. Y le pregunto, Mefiboshet, mi maestro, ¿fui correcto con mi dictamen sobre esta persona? Y Efeji Yavdi, ¿fue correcto la sentencia de culpabilidad que le di a esta persona? Y Afez Zahiti, ¿fue correcto cuando declaré inocente a esta otra? Y Afeti Arti,
fue correcto al declararlo puro, y a Feti Meti fue correcto al declararlo impuro. Velo Boshti. Y a pesar de que todas mis decisiones se las consultaba a mi maestro, nunca me avergoncé de tener que someter mi opinión a la opinión de mi maestro. Por todo ello, David se declaró a sí mismo como devoto. Amar Rabbi Yoshua Bere de Rabidi, dijo Rabbi Yoshua el hijo de Rabidi, Maikra, ¿en qué versículo vemos que el rey David no sentía vergüenza de aconsejarse con su maestro? Veadraba, Beedboteja Neged Melachim, perdón, Vaadabera Beedboteja Neged Melachim, Velo Ebosh. El versículo en Teilim, nuevamente Teilim 119, hay muchas alusiones del rey David, ¿sí? Específicamente. Dice, y hablaré de tus estatutos frente a reyes y no me avergonzaré. Es decir, los sabios de la Torá son considerados como reyes. Y por lo tanto, del versículo se entiende que el rey David se refiere, en este caso, a Mefiboshet. Es decir, que él hablaba delante de su maestro y no se avergonzaba de tener que consultar todo con su maestro. Sigue la Gemara y analiza una vereita y dice, Tana, ¿por qué se llamaba esta persona Mefiboshet? Dice, Lo Mefiboshet Shemo, ela Ishboshet Shemo. Es decir, en realidad el verdadero nombre de Mefiboshet era Ishboshet. Velama Nikra Mefiboshet, ¿y por qué se le llamaba Mefiboshet? Shayame Bayesh Pene David Balaja, porque avergonzaba al rey David cuando le enseñaba los errores en las decisiones alágicas que cometía. Mi pi Boshet. De mi boca viene la vergüenza. Es decir, lo que salía de la boca del maestro le provocaba vergüenza al rey David. Le fijas, Zaha David Beyasami Menú Kilab. Por lo tanto, por haberse sometido humildemente a su maestro, David tuvo el mérito de que descendiera de él Kilab. Le amar Rabbi Yohanan y el señor Rabbi Yohanan. Lo Kilab Shemó, era Daniel Shemó. Es decir, Kilab no se llamaba en realidad Kilab, era un apodo. En realidad se llamaba Daniel. Velama Nikra Shemó Kilab, Daniel, aquí tenemos a Daniel. Entonces, ¿por qué lo llamaban Kilab? Shaya Mahlim Pene Mefiboshet Balaja. Porque la sabiduría de Kilab era tan grande que incluso avergonzaba a Mefiboshet, ya que lo superaba en entendimiento de la halajá. El nombre Kilab está compuesto de las palabras Kil, avergonzad, Ab, a la máxima autoridad. Lo que alude a que Kilab avergonzaba a Mefiboshet, quien era la máxima autoridad en dictámenes. Alaba más Shlomo Bejomató, y sobre él dijo el rey Shlomo con su sabiduría, sobre Kilab. Vení im jajam libeja yismach libi gamani. Hijo mío, si tu corazón es sabio, se alegrará mi corazón también. Veomer, y dice, también se dice en otro versículo, jajam vení besamach libi beashiva jorpi davar. Sé sabio, hijo mío, entonces se alegrará mi corazón, pues podré responder al que me avergüenza. Bien, esto también está en los Teilim. Sigue la Gemara. Y dice, ve David, Mikrel en Nafshe Hasid. ¿Y acaso el rey David se llamaba a sí mismo devoto, Hasid? Ve activ, Luleje Manti, Lirot Betu Hashem Beres Haim. Dice también el pasuk en Teilim. Si no fuera Lule, porque confié en ver el bien de Hashem en la tierra de los vivos, en el mundo venidero. Tana, Betana, Mishme de Rabbi Yossi. Y sobre este versículo se enseñó una vereita en nombre de Rabbi Yossi. Lama Nakud al Lule. ¿Por qué está punteada la palabra Lule? Si no fuera por. Es decir, ¿os acordáis? Habíamos mencionado que había veces que en el Tanaj hay palabras que tienen puntos encima. ¿Sí? ¿Cómo era la palabra que vimos la otra vez? Vaishakeu. ¿Sí? Cuando Esab y Jacob se encontraron, ¿sí? Todas las letras de la palabra Vaishakeu, creo que era, tenían punto. ¿Para qué? Para enseñarte que la regla es que los puntos son letras que se pueden quitar. Entonces que Esab y Jacob, cuando Esab le abrazó, no le abrazó realmente, no le quería abrazar realmente. ¿Bien? Entonces pregunta, ¿por qué hay nekud sobre la palabra lule? ¿Por qué tiene puntos? Si esto es así, para revelar que en verdad el rey David no estaba seguro si iba a tener un lugar en el mundo venidero. Y así deben entenderse sus palabras. Amar David livne a Kadosh Barujú, dijo el rey David delante de Kadosh Barujú, Ribono shel olam, muftach ani bach, shata meshalem sachar tov lasadikim leatid labo. Dice, yo sé con certeza que tú pagas a los justos una buena recompensa en el mundo venidero. Abaleni yodea im yesh li chelek benehem olav. Pero yo no sé si yo tengo parte entre ellos o no. Es decir, yo sé que Hashem paga a los justos, pero de ahí a que yo piense que yo soy justo para que Hashem me vaya a pagar en el mundo venidero, no lo sé.
¿Sí? Y si realmente David se considera un devoto, ¿cómo es posible que dudara si iba a tener parte en el mundo venidero? Responde Gemara, Shema y Gromaje. Ciertamente David sí se considera un devoto, pero aún así no estaba seguro que iba a recibir en el futuro su recompensa, ya que temía que quizás fuera a pecar y ese pecado provocara la pérdida de su recompensa en el mundo por venir. ¿Cómo sabemos esto? Agrega la Gemara y dice que de Rabbi Yaakov Bar Idi. Y esto que enseñamos coincide con lo que dijo Rabbi Yaakov Bar Idi. De Rabbi Yaakov Bar Idi Rame, ya que Rabbi Yaakov Bar Idi expuso esta aparente contradicción. Ketiv, Veine Anoji Imach Usmatega Bejolashotelech. Por un lado, está escrito en el versículo cuando Hashem le habla a Jacob en el sueño de la escalera y le dice, y yo voy a estar contigo y te guardaré ahí donde vayas. Bien, Uchtiv, y está escrito, cuando Jacob está volviendo a la tierra de Israel y se va a encontrar con Esab, va a ir a Jacob Meod, que Jacob tuvo mucho miedo y se angustió. Entonces, aparentemente hay una contradicción aquí. ¿Por qué? Porque si Dios te habló y te dijo, yo te voy a cuidar ahí donde tú vayas, porque viene Jacob y dice, y ahora resulta que tengo mucho miedo porque me voy a encontrar con Esab. ¿Sí? Tienes un seguro de vida que se llama Kadosh Baruj Hu, ¿qué tienes miedo? ¿Sí? Amar, entonces, ¿cómo explica esto Rabbi Yaakov Baridi? Amar, Shema Yigromaje. ¿De qué tuvo miedo Jacob? Quizá después de la promesa yo haya pecado y ese pecado haya provocado que la promesa se anule. Es decir, a lo mejor tengo algún het en mi haber que va a hacer que ya no merezca esa protección de Akadosh Baruj Hu. De la misma manera, David no tenía la certeza de tener parte en el mundo venidero a causa de su temor de pecar en un futuro. Vamos a ver cómo funciona esto. Que detaña, como se enseñó en una veraita. Adia abora meja Hashem, adia abora mzukanita. Decimos todos los días en el Asia Shir Moshe, cuando el pueblo de Israel cantó con inspiración divina al cruzar el Mar Rojo, al salir de Egipto, dice que sobrevenga sobre ellos el temor y el miedo. Por lo imponente de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que pase tu pueblo, Hashem, hasta que pase este pueblo que adquiriste. Adiabora meja Hashem zobia rishona. Es decir, hasta que pase tu pueblo, Hashem, es la primera vez que Akadosh Baruj Hu trajo al pueblo de Israel a la tierra a la tierra de Israel. ¿Bien? Perdón, es cuando, sí, la primera entrada a la tierra de Israel bajo el liderazgo de Yoshua. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo ahí Hashem? Paró las aguas del Jordán y pudieron pasar por lo seco. Ahora dice, Adiaboram Zukanita, Zobiashinia, hasta que pase este pueblo que adquiriste, alude a la segunda entrada, cuando retornaron del exilio de Babel bajo el liderazgo de Ezra, ¿sí? Que hoy justamente estamos ayunando, entre otras cosas, recordando su fallecimiento. Dice, Mikan Amru Jajamim, de este hecho, que la Torah menciona estas dos entradas en un mismo versículo, dedujeron los sabios. Reuim ayu Israel leasot lahem nes, dime Ezra que derech shenasa lahem bime Yoshua bin Nun. Es decir, el pueblo de Israel debería haber visto milagros cuando volvieron de Babel, igual que los milagros que vio Yoshua cuando entraron a la tierra de Israel. ¿Sí? Ela, sin embargo, el pecado del pueblo de Israel provocó que la promesa de Hashem había hecho en el mar no se cumpliera al regresar a la tierra de Israel y el pueblo tuviera que hacerlo con la autorización del imperio persa, continuando bajo su dominio. Vemos de aquí que los malos actos de los hombres pueden causar la anulación de una promesa divina. Cuando salieron, los judíos que decidieron volver a la tierra de Israel con el permiso del imperio persa, ¿sí? Vinieron bajo el liderazgo de Ezra y Nehemías. ¿Sí? La Gemara retoma el análisis de la Mishnah. Es decir, hemos visto la primera opinión, que es la opinión de hasta el primer tercio de la noche. Ahora, la Mishnah nos dijo que los Jajamim piensan que es hasta la mitad de la noche. ¿Sí? Jajamim ombrim ad hatzot. Los sabios dicen que se puede recitar la Shema hasta la medianoche. Jajamim que man sviraleu. Como la opinión de quién coinciden los sabios. Es decir, ¿cómo interpretan las palabras del versículo cuando te acuestes? ¿Como Rabbi Eliezer o como Ramán Gamliel? Es decir, Rabbi Eliezer dice un tercio de la noche. Ramán Gamliel dice hasta el alba. Y los sabios están en medio, hasta la mitad de la noche. ¿Como quién
están de acuerdo los sabios? ¿Con Rabbi Eliezer o con Rabban Gamliel? Dice, y que Rabbi Eliezer y Iraleu, si opinan igual que Rabbi Eliezer, interpreta las palabras cuando te acuestes, como el periodo de tiempo en el que las personas suelen ir a acostarse. Lemlu que Rabbi Eliezer. Entonces que digan como Rabbi Eliezer, que digan solamente un tercio de la noche. ¿Sí? Ya que no es habitual que las personas se acuesten después de la primera guardia. Veí que Rabanán, veí Rabanán que Rabban Gamliel si Viraleu, y si los sabios opinan igual que Rabban Gamliel, que interpreta las palabras cuando te acuestes, como el periodo de tiempo que las personas suelen estar acostadas durmiendo, es decir, toda la noche, Lemru, que Rabban Gamliel, que digan lo mismo que Rabban Gamliel, que la Shema se puede recitar hasta el despunte del alba, y no solo hasta la medianoche. Entonces responde la Gemara y dice, Leolam, en verdad, que Rabban Gamliel si Viraleu. Los sabios opinan lo mismo que Rabban Gamliel, que cuando la Torah dice cuando te acuestes, se refiere a todo el tiempo en el que las personas suelen estar acostadas durmiendo. Perdón. Y por lo tanto, coinciden con él que según la Torah, el horario de Kriyat Shema se extiende hasta el alba. Veja de ka hambre at hatzot. Y esto que dijeron, que se puede recitar solamente hasta la medianoche, es un decreto que impusieron los sabios, que dele ají que ta'adam mina verá, para poder alejar a la persona de la transgresión. ¿Qué detalle? Como se enseñó en la siguiente veraita. Los sabios hicieron una cerca alrededor de sus palabras, es decir, limitaron el horario de la Kriyat Shema hasta la medianoche como medida preventiva. Para evitar que la persona venga del trabajo en la noche, ¿sí? Y va a decir así, va a decir, acabó el trabajo, dice, voy a ir a mi casa, veo el kim'a, voy a comer un poquito, ve este kim'a, y voy a beber un poquito, ve ishan kim'a, y voy a dormir un poquito, así me voy a cerrar los ojos 5 minutos, ¿sí? Ve ajar kaj, ekra kriyat shema bet palel. Y después voy a decir shema y voy a rezar, ve jotafto shena, ve nimsa yashen kol alayla. ¿Y qué va a pasar ahí? El sueño lo va a atrapar y se va a dormir toda la noche. Y entonces va a perder la mitzvah del Kriyat Shema. Abal, Adam, Bamina, Sade, Baere. Sin embargo, gracias al decreto de los sabios, el hombre, al volver del trabajo por la tarde, Nichnas le beta keneset, va al beta keneset. Imragil likrot kore. Si está acostumbrado a estudiar Pesukim de la Torah, estudia Pesukim de la Torah. Imragil lishnot shone. Si está acostumbrado a estudiar Mishnayot, estudia Mishnayot. ¿Sí? Ve Kore Kriyat Shema Mitpalel, y luego recita la Shema y reza la mirada de Arbit. Ve Ojel Pitou Mebarej, y come su pan y dice Birkat Hamazon, y concluye la Gemara, algo muy, muy, muy sorprendente. Vejola Over al Libreja Jamim Hayav Mita. Y todo aquel que transgrede las palabras de los sabios merece la muerte, mitad bide shamaim, ¿verdad? Bien, entonces comprobamos que de esta verdad que los sabios limitaron el horario del recitado de la Shema hasta la medianoche, para alejar a las personas del incumplimiento de esta mitzvah. Ahora pregunta la Gemara. Ahora vamos a llegar a eso, más adelante. Pregunta la Gemara, ¿sí? Es sorprendente, porque de repente la Beraitá viene y dice, aquel que no cumple con las palabras de los Jajamim, Hayav Mita, bien, dice, Mai shena bechol duchta de lo katane Hayav Mita, u mai shena aja de katane Hayav Mita. Dice, ¿qué tiene de diferente estas palabras, este caso, más que los otros casos? Que en este caso específicamente te dicen que el que lo incumple tiene pena de muerte, y en los otros no dice nada. Bien, dice, Iba etema mishum de ika oneshena. Dice, si quieres, te diré que los sabios de la Beraita mencionan explícitamente en este caso la pena de muerte, debido a que por la noche el sueño domina al hombre y lo induce a transgredir el decreto de recitar la Shema antes de la medianoche. Por ese motivo necesitan advertir de una manera contundente la gravedad de esta transgresión. Es decir, cuando la gente dice que si te duermes y no dices Kriyat Shema porque dejaste pasar más de la medianoche, del Shammai te van a mandar pena de muerte, la gente va a tener miedo y va a decir, no voy a comer, no voy a hacer nada hasta que diga Arbit. Bien, entonces dice, si es esto lo que quieres decir, veiba de tema, le afuque mi mande amarte filat arbit de shut. O si quieres otra respuesta, te diré
que como esta veraita menciona también el rezo de Arbit, especifica la pena de muerte para excluir la opinión de quien sostiene que el rezo de la noche, el rezo de Arbit es optativo. ¿Sí? Hay una opinión, más adelante, creo que es la opinión de Rabbi Yaakov, no sé si es Rabbi Yaakov, que dice Tefilat Arbit Reshut, ¿sí? Que la Tefilat Arbit es Reshut. Bien, entonces para excluir esta opinión, la veraita es muy dura con estas palabras, dice, como te dice que después vas a rezar Arbit, ¿sí? Para que no digas, bueno, como es Reshut, lo dejo pasar. No, si te pasaste de las palabras de los Jajamim y no dijiste Arbit, y si vas, Shema, perdón, y si ya dices Shema vas a decir Arbit, ¿sí? El que no lo hace, Hayab Mita. Entonces dice, Kamash Malam de Jehová. Con esto nos vienen a enseñar los sabios que el rezo de la noche, el rezo de Arbit, es obligatorio, ya que si fuese optativo, su incumplimiento no se castigaría con la pena de muerte de Shammai. La Gemara analiza ahora otro asunto. Los sabios establecieron que se debe comenzar la midá inmediatamente después de recitar la bendición de Gaal Israel. Este acto se denomina juntar la redención con la tefila. A continuación se presenta una discusión entre los amoraim sobre si esta ley que los sabios establecieron rige solo para el rezo de la mañana o también para el rezo de la noche. Perdón. Sí, hoy estoy un poquito fuera de tema. Me olvidé de compartir aquí con los asistentes la hoja de Gemara sí, estamos aquí ya en el Daf Bet. Estamos por aquí. Veiva el tema. Estamos comentando aquí. Estamos empezando ahí. Esto que estamos diciendo. Dice Amar Moab, dijo aquel sabio en una veraita. Kore Kriyat Shema Umitpalel, recita la Kriyat Shema y reza la mirada de Arbit. Eso es lo que dijimos en la veraita que acabamos de leer. Dice, Mesayé alel Rabbi Yohanan. Esta veraita es un apoyo a la opinión de Rabbi Yohanan. Llamar Rabbi Yohanan es de Ubena Olam Haba. Pues dijo Rabbi Yohanan, ¿quién es aquel que se considera heredero del mundo venidero? Ze Asomer Geulá Litfilá Shel Arbit. Es aquel que une la Geulá, la redención, con la tefila de Arbit. Es decir, cuando nosotros vemos en el Sidur, tenemos, después de la Kriyat Shema, tenemos de Munakol 2 de que Amalenu, que Nayelonu Bezulato, ¿sí? ¿Cómo termina esa verajá? Baruch Ata Hashem, Gaal Israel. Bien, entonces, Geulá, de la Geulá, de la redención. Entonces dice, ¿quién es aquel que va a tener su parte en el mundo venidero? Aquel que une Geulá con Tefilá. Es decir, que inmediatamente cuando termina las verajot después de la Shema, comienza la Amida. ¿Bien? Y si ya va a decir Geulá, la verajá de la Geulá, es porque dijo Kriyat Shema. Muy bien. Entonces vemos que Rabbi Yohanan sostiene que por las noches también se debe recitar primero la Shema y luego la Amida para cumplir así con la ley de juntar la redención con la Tefilá, tal como establece la Bereita. Bien, es decir, ¿cuál es el orden lógico? Berajá previa a la Shema, Kriyat Shema, Berajá posterior, y luego Gal Israel y Amida. Rabbi Yoshua ben Levi difiere de la opinión de Rabbi Yohanan. Rabbi Yoshua ben Levi dijo, Tefilot be'enza tiknum. Los sabios establecieron las tefilot en medio. ¿Qué quiere decir en medio? Es decir, fijaron todas las amidot del día entre la Kriyat Shema de la mañana y la Kriyat Shema de la noche. ¿Por qué? Porque la mañana, ¿qué tenemos? Decimos, nos despertamos, Modean y Lefaneja, todo, ¿sí? Perfecto. Llegamos a la tefilá. Primero decimos Kriyat Shema, luego decimos Amida. Luego Minjá, decimos Amida. Luego en Arbit, Kriyat Shema no cuenta. Y decimos Amida. Y luego antes de dormir decimos Kriyat Shema. Quiere decir que entre la Shema de la mañana y la Shema de la noche hemos dicho las 3 tefilot del día. ¿Sí? Esto es lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi. Bien. Vemos que según la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi, los sabios no establecieron la ley de juntar la redención con la tefilá de la noche. ¿Por qué? Porque la Kriyat Shema de la noche no es aquella que te hace cumplir, de Arbit, no es aquella que te hace cumplir con la misvá de Kriyat Shema, sino que es después, antes de dormir. Muy bien. Dice, Bemaika, mi pligue, ¿y dónde está la discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi? Iba etemakra. Si quiere decir que difieren sobre la interpretación de un versículo, iba etemasvara. O si quieres, puedes decir que discrepan sobre unos argumentos lógicos.
es decir, cuál es la svara que cada uno tiene. Y Baete Masvara, si dices que discrepan sobre los argumentos de Rabbi Yohanan Sabar, Geulá Meur Taname Habe, Rabbi Yohanan sostiene que la redención de Egipto también ocurrió por la noche. El Geulá Me Aliatá, la Habia El Atzafra, a pesar de que la redención completa no haya acontecido sino hasta la mañana. Es decir, a pesar de que la redención del pueblo de Israel no aconteció hasta la mañana del 15 de Nisan, que es cuando salimos de Egipto, claro, ¿sí? Porque eso es lo que estamos recordando en la verajá de Gal Israel. Dice, a pesar de que la redención aconteció en la mañana del 15 de Nisan, en realidad la misma había comenzado la noche anterior, cuando obtuvieron el permiso de salir, y por consiguiente también la bendición de la noche que menciona la redención tiene gran importancia y debe juntarse con la tefilá. Rabbi Yoshua ben Levi Sabar y Rabbi Yoshua ben Levi opina que van de los había el Mitzafra, los había Geula Mealieta. Dice, debido a que la salida de Egipto no ocurrió sino hasta la mañana del día 15 de Nisan, la redención de la noche no fue completa, por lo que no es necesario juntar en el rezo de la noche la bendición de la redención con la amida. Veiva et macra. Y si quieres decir que difieren sobre la interpretación de un versículo, dice Ushnehem Mikra Echad Darshu, ambos discuten sobre el mismo versículo. Ambos discuten sobre el mismo versículo. ¿Cuál es este versículo? Dice Dichtiv Beshorbeja Ubkumeja. En la Torah está escrito cuando te acuestes y cuando te levantes. Rabbi Yohanan Sabar Makish Ejival Ekimah. Rabbi Yohanan sostiene que la Torah equiparó Makish, es decir, hizo un Ekesh. Es decir, como son temas que están juntos, o que la Torah los menciona juntos, equiparó las leyes de una con la otra. Es decir, la Torah equiparó el acostarse. Es decir, cuando me voy a acostar, ¿cómo hago? Primero, digo Shema, y me acuesto, y luego me acuesto, ¿verdad? Con la Shema de la mañana. Es decir, Makima Kriyat Shema Ve'achar Kach Tefilá. Así como en la mañana, primero digo Kriyat Shema y después rezo la tefilá. Es decir, me levanto, primero digo Kriyat Shema y luego digo la mirá. Dice, Af Shechiva Aname Kriyat Shema Ve'achar Kach Tefilá. De la misma manera, al acostarse por la noche, primero se debe recitar el Kriyat Shema y después la amida. ¿Bien? Rabbi Yoshua ben Levi Sabar y Rabbi Yoshua ben Levi explica el versículo diciendo que Makish Shechiva Lekima, que la Torah equiparó el acostarse con el levantarse, para que aprendamos que Makima Kriyat Shema Samuch Lemitato, al igual que cuando te levantas, la Kriyat Shema la dices cerca de la cama. ¿Qué quiere decir? Que estás más cerca desde que te levantaste. Desde que te levantaste, ¿qué es lo primero que llega? La Kriyat Shema. Es decir, aquello que está más cerca de la cama que es Kriyat Shema. Entonces también en la noche, Kriyat Shema tiene que ser Samuch Lemitato. Tiene que ser lo más cercano al momento en el que vas a ir a la cama. Es decir, primero dices Arbit, después Kriyat Shema y después te vas a dormir. Dice, Av Shechiva, Name Kriyat Shema, Samuch Lemitato. De la misma manera, la Kriyat Shema al acostarse, primero se debe decir Shema cerca del momento en el que te vas a dormir a la cama. Es decir, después de haber dicho Arbit. Metiv Maor Bere de Rabina. Mar, el hijo de Rabina, objetó la opinión de Rabbi Yohanan con base a la siguiente Mishnah, que dice, Baere me balech shetaim lefaneja ushtaim lejarea. Por la noche se dicen 2 bendiciones antes de la Shema y 2 bendiciones después de la Shema. Es decir, primero la bendición de Gaal Israel y después la de Ashkivenu. Bien, es decir, en realidad, si miramos, no estamos haciendo semijá de Geulá a la tefila. No estamos juntando la Geulá con la tefila. ¿Por qué? Porque cuando decimos Gaal Israel, después empezamos a Ashkivenu, ¿sí? Entonces hay algo en medio. Bien, y además hay un Kadish en la noche. Bien. Entonces, en realidad, no los estás juntando. ¿Y de dónde sabemos que hay que decir 2 verajot? Hay que decir Ashkivenu. Porque hay una Mishnah que dice que en la noche dices 2 verajot antes de la Shema y 2 verajot después de la Shema. Bien. Entonces, perdón. Veina Marta va el ismo. Y si afirmas como Rabbi Yohanan, que también por la noche se debe juntar la redención con la tefilá, esta Mishnah presentaría una dificultad. Halo Kasamach Geula Litfilá, porque en realidad no se junta la redención con la tefilá.
Dejaba el Ememar Ashkibenu, porque se debe recitar la bendición de Ashkibenu, lo que constituye una interrupción entre la bendición de la redención y la mida. ¿Cómo responde? Dice, hambre. En respuesta a esta pregunta dijeron, que van de Takinu, Rabanan Ashkibenu, que Geula Arista Damia. Dice, ya que los sabios instituyeron la obligación de recitar la bendición de Ashkibenu después de la verajá de Gaal Israel, se considera como una extensión de la redención. Perdón. Y en consecuencia no constituye una interrupción entre el rezo y la amidad. Es decir, por ejemplo, Rabenu Yonah nos explica que la bendición de Ashkibenu también está relacionada con la redención de Egipto, debido a que en la noche del 15 de Nisan, durante la última plaga, los hebreos le suplicaron a Hashem que los protegiera de la gran destrucción que estaba ocurriendo en Egipto. Del mismo modo, en la bendición de Ashkibenu solicitamos, Ufros Alenu Sukat Shlomeja, que Hashem nos proteja, tal como hicieron nuestros antepasados durante la noche de la redención. Entonces, de Ilá Tameaji, y si no admites por válida esta explicación, ¿sí? Shachrit Ajimatze Samich. Entonces, ¿cómo se cumple con la ley de juntar la redención con la midá del rezo en la mañana? Veja Amar Rabbi Yohanan. Si enseñó Rabbi Yohanan, Bitchila Omer, Hashem Sefatay Tiftach. Ah, nos pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿No quieres aceptar que Ashkibenu es Geulá Arichta? Ok. Entonces en la mañana tampoco estás juntando la Geulá con la tefila. ¿Por qué? Porque la tefila, ¿dónde empieza? Baruch Ata Hashem. Hashem Sefatay Tiftahu Fi Yagit Teilateja es un versículo de Teilim que nosotros decimos para nosotros introducir nuestra tefila. ¿Bien? Entonces, ¿qué? En la mañana tampoco. ¿Por qué? Porque comienzas diciendo Hashem Sefatay Tiftach y estás haciendo una interrupción entre Gaal Israel y la Amida. Dice, el Hatam, que van de Takinu Rabanan Lememar Hashem Sefatay Tiftach, Kitfila Arichta Damia. Forzosamente debemos explicar que debido a que los sabios instituyeron la obligación de decir Hashem Sefatay Tiftach, Dios abre mis labios, antes de comenzar la Amida, entonces se considera como una extensión de la Amida. Entonces, Ajaname, aquí también, que van de Tiknun Rabanan Lememar Ashkibenu, que Geula Arichta Damia. Puesto que los sabios instituyeron de decir Ashkibenu, también se puede considerar como una extensión de la Geula. ¿Bien? Muy bien. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Abina. Dijo Rabbi Elazar Barabina. Amar Rabbi Elazar Barabina. Ok. Kola Omer Tehilá le David Bejol Yom Shalosh Peamim. Todo aquel que recita el Salmo 145. Muy bien. Tehilá le David. 3 veces por día. Mubtach lo sheu ben haolam haba. Ahí tiene asegurado que va a tener una parte en el mundo venidero. Por esa razón los sabios establecieron recitar este salmo dentro del orden de los rezos cotidianos, 2 veces en la mañana y 1 vez en Minja. ¿Sí? Es decir, dijimos una vez esta mañana, dijimos Ashrei en Pesukei Zimbra, después del Sefer Torah dijimos Ashrei otra vez, y en Minja vamos a decir Ashrei. ¿Bien? Y eso es lo que establecieron para que todos los días digamos 3 veces Ashrei Yoshebe Bete. Maitama. ¿Eh? Ahora vamos a ver, justo aquí, ahora dice, Maitama, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque dijiste 3 veces Ashrei, tienes parte en el mundo venidero. Dice, Ilema Mishum de Atia Bealef Bet. Si vienes a decir que porque este salmo está escrito en orden alfabético, es decir, cada una de los pesukim de este salmo comienza por una de las letras del alfabeto. Ashrei, Aromimcha Eloy Amelech, Bechol Yom Abarejeka, Gadol Hashem Umuhul Meod, Dor Ledor. Muy bien. Bien. Entonces, Name Ashrete Mimedarech, de Atia Bitmania Apin. Entonces, ¿qué? Bueno, pues si hay que decir un salmo que sea en orden alfabético, digamos el salmo 119, que también es orden alfabético, y no solamente eso, sino que cada letra se repite 8 veces. ¿Sí? Es el salmo más largo de todos los Teilim, el salmo 119. Ela, Mishum de Idbe, Poteach et Yadeja. Y se atribuye la importancia de la Shrei, a que contiene la alabanza de Poteach et Yadeja, más vía, Lejol Jai Ratzon, que Dios abre su mano y da todas las necesidades a todo ser viviente, según su voluntad. ¿Sí? Con la que enaltecemos a Hashem por dar sustento a todas sus criaturas. Nema Halel Agadol.
Entonces digamos el Alel Gadol. ¿Cuál es el Alel Gadol? Odul Hashem Kitov Kilo Lo Hasdo. Odul es lo que, sí, el salmo que decimos también en la tefila. Muy bien. Bien. 136, muy bien. ¿Por qué? Porque en el Alel Gadol también está escrito, no ten lechem lejol basar, kilo olam hazó. ¿Sí? Es decir, estamos diciendo lo mismo que potea deja de otra manera. Bien. Entonces, ¿por qué se eligió Ashre? Ela, mishum deit betarte. Porque en este versículo se dan las dos circunstancias. Es decir, tanto que está en orden alfabético, como que se reconoce que Hashem es el que sustenta a todas las personas. Bien. Y por eso se considera Ashre como un salmo tan importante. Bien. Se llama Rabbi Yohanan. Es decir, se podría analizar por qué, ¿sí? Es decir, el orden alfabético viene a evidenciar que desde Aleph hasta Taf todo es de Hashem, ¿sí? El orden, ¿sí? Y estamos reconociendo que Hashem nos da todo, es una de las bases de la emuná. Bien, entonces, este salmo lo que hace es fortalecer en todos los aspectos la emuná. Bien, entonces el hecho de poder fortalecer la emuná nos va a hacer poder mantenernos en un estado espiritual aceptable y vamos a poder ir ganando nuestro Olam Haba. No creo que sea una llave como tengo un bono. Sí, estoy jugando al Monopoly y tengo un bono de sales de la cárcel. No es una carta que sales de la cárcel. Ah, dije Ashre 3 veces. No, el Ashre, decirlo 3 veces, hace un trabajo en la persona que le va a llevar a tener la certeza de que por el trabajo que hizo va a poder tener una parte en el mundo venidero. Bien, no es un passepartout. Bien, entonces dice, Amar Rabbi Yohanan, preguntó Rabbi Yohanan, mi penema lo neemar nun be Ashre. Ok, Ashre están todas las letras del alfabeto, pero hay una que no está. ¿Sí? Dice, Somech Hashem lejol anafelim, bezokev lejol akefufim, eineko leleja isaberu. ¿Cómo es el orden normal de las letras? Samech, nun, nun, samech, ain. ¿Sí? Pero ahí no viene la nun. Bueno, antes de la mem. Malchut deja, malchut korolamim, umeshat deja bejolor vador. Somech, debería venir nun. ¿Sí? Pero viene somech, viene la samech. Muy bien, no. Bien. Entonces dice, ¿por qué razón hay en un versículo que empieza con la letra nun? Mi pene sheyesh ba mapalatan shel sone Israel. Debido a que con esa letra se hace alusión a la caída, nefilá, nofelim, de los enemigos, entre comillas, ¿sí? Del pueblo de Israel. Es decir, la Gemara no quiere mencionar al pueblo de Israel en su caída. Y entonces por eso dice en lenguaje contrario, a los enemigos del pueblo de Israel. Es decir, Nofelim haría referencia a la caída del pueblo de Israel. Pero la Gemara lo menciona como a los enemigos de Israel para que no esté escrito la caída de Israel. ¿Bien? Entonces la Nun hace referencia a la caída. Y entonces no quiso David incluir ese concepto. ¿Sí? Dichtiv nafla lo tosif kum betulat Israel. Como está escrito, ha caído, no se volverá a levantar Israel, la doncella. Es decir, el rey David no empezó ningún versículo de este salmo con la letra Nun, con el fin de no hacer mención a la gran desgracia que le ocurriría a su pueblo. Entonces la Gemara presenta una explicación alternativa. Dice, Bema Arabá, metarzi leaji. En el occidente, ya explicamos el otro día que el occidente para el Talmud Babli es la tierra de Israel. Explicaron este versículo de la siguiente manera. Nafla velotosif lipol od kum betulat Israel. Es decir, ha caído y no volverá a caerse. Levanta Israel la doncella. Es decir, en un sentido positivo. El primer sentido que dijimos es, se cayó y no se volverá a levantar la doncella de Israel. Aquí cambia la coma. ¿Sí? Es decir, se cayó y no volverá a caerse. Ahora levántate, betulat Israel. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, afilu aji, Hazar David, Uzmaham beruach hakodesh. Dice, aunque David omitió en el Salmo la letra Nun, para no hacer alusión a la caída de Israel, de todas maneras David los apoyó a Israel escribiendo con inspiración divina el versículo que empieza con la letra Samech. ¿Por qué? Porque la letra Samech dice, Somech Hashem lejola nofelim. Es decir, a fin de cuentas está la Nun, está fuera de lugar. ¿Pero por qué? Porque David quiso primero poner Somech, es decir, que Hashem es el sustento de aquellos que se caen. Entonces dice, es verdad que van a caer, ¿sí? Ha caído.
pero no volverá a caerse, ahora levántate. ¿Por qué? Porque tienes un apoyo. Bien. Sheneemar Somech Hashem lechol hanofelim, como dice el versículo, sostiene Hashem a todos los que caen. Lamar Rabbi Elazar Barabina. Y dijo Rabbi Elazar Barabina, Gadol, Mashenemar, de Mijael, yo tengo Mashenemar de Gabriel. Dice, es más grandioso lo que se dijo sobre el ángel Mijael que lo que se dijo sobre el ángel Gabriel. De Ilu, de Mijael Ketiv. Pues respecto a Mijael, el versículo dice, Vaya'af elai echad minas serafim, y voló hacia mí uno de los serafines, usando una sola vez el verbo volar. Veilu gabe Gabriel Ketiv, y mientras que hablando de Gabriel dice el versículo, Veaish Gabriel, asher raiti bechazon, batchil'a mu'af bi'af vegomer. Es decir, y al hombre Gabriel, que vio en la visión al principio, lo hicieron volar, y voló, y llegó a mí a la hora de la minjá. Perdón. Es decir, usando 2 veces el verbo volar. Esto nos enseña que las misiones de Mijael se cumplen más rápido que las de Gabriel, ya que puede llegar a su destino de un solo vuelo, mientras que las de Gabriel precisan 2 vuelos. Bien, eso como sé. Porque las alitas de Gabriel son más pequeñas que las de... Dice, ¿por qué lo dicen así? Fíjate, dice, el ángel Mijael, Hashem le dio la capacidad de cumplir con su función inmediatamente, debido a que él es el encargado de ejecutar los actos de misericordia divina. Mijael, ¿quién es como Dios? ¿Sí? Pero el ángel Gabriel, que es la Geburá, que es el rigor divino, que está a cargo de aplicar el juicio divino, no le dio la capacidad para cumplir con su tarea de forma tan rápida, a fin de que las personas tengan tiempo para hacer teshuvá. Entonces, cuando Mijael tiene que ir, puede ir mucho más rápido. Pero Gabriel, que viene a ejecutar el rigor divino, entonces solamente vuela con un par de alas y no va tan rápido. ¿Bien? Entonces dice, Mai mashma deja ejad Mijael hu. ¿Y cómo se entiende que cuando el versículo dice uno de los serafines, se trata del ángel Mijael? Amar Rabbi Yohanan, respondió Rabbi Yohanan, atia ejad ejad. Vamos a aprender esto de una Gezerá Shavá entre la palabra ejad. Es decir, vamos a tomar dos lugares donde está la palabra ejad y vamos a leashvot. Vamos a equiparar una enseñanza con la enseñanza que hay en el otro lugar. Que ti baja, vaya'af elai ejad minas serafim. Está escrito en este versículo, y voló hacia mí uno de los serafines. Uchtibatam, veine Mijael, ahad minas sarim arishonim vale ozreni. Y está escrito en otro versículo, y aquí Mijael, uno de los ministros principales, acudió en mi ayuda. Entonces vemos que en el primer versículo, en el segundo, perdón, cuando hace referencia, habla de Mijael, dice uno de los ministros, ahad, y ahí dice que voló hacia mí uno de los serafim, entonces equipara el uno con el uno y dice, entonces tiene que ser Mijael. Dice, Tana, Mijael, Beahat, Gabriel, Mishtaim, Eliyahu, Bearba, Umalach Amavet, Bishmone. Entonces enseñó en una vereita. Seguimos con esto. Dice, para Mijael se desplaza con un solo vuelo. El ángel Gabriel lo hace con 2. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Eliyahu Naví en 4. Y el ángel de la muerte en 8. Ubeshaata Megefa. Y cuando hay una plaga, una mortandad, lo hace en uno solo. ¿Sí? Es decir, el ángel de la muerte. Bien. A tope. Dice, Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Afalpi shekara Adam Kriyat Shema bebeta Knesset. Dice, a pesar de que la persona haya recitado el Kriyat Shema en la sinagoga, mitzvah likrotó al mitato. Tiene la mitzvah de leerlo en su cama, de decir la Shema en su cama. Amar Rabbi Yossi, explicó Rabbi Yossi, Maikra, ¿de qué versículo se deduce esto? Rikzu ve'al tejetau. Imbru bilbachem al mishkachem vedomusela. Dice el versículo, estremeceos y no pequéis, deciden vuestros corazones sobre vuestras camas y callad por siempre. Es decir, cuando el versículo dice, deciden vuestros corazones, alude al recitado de la Shema. La ayuda de Barimel, ayer no se beja, Yom, ale babeja, ¿verdad? Entonces, decidlo en vuestros corazones, ¿bien? Y de las palabras sobre vuestras camas y callad, se aprende que es cuando estás tumbado en la cama antes de dormir, porque después te vas a callar. Es decir,
¿Sí? Estremeceos. Estremeceos. Seguramente por eso también en la Kriyat Shema a la mitad nosotros hacemos tajanún, hacemos vidui, ¿sí? Estremeceos, es decir, como uno se estremece por sus transgresiones, ¿sí? Estremeceos, no pequéis, ya hemos hecho vidui. Ahora, decid en vuestros corazones, Kriyat Shema, sobre vuestras camas, es Kriyat Shema a la mitad, y luego callaos, dormir. ¿Bien? Vamos a seguir un poquito más en la página Hey. Dice Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, dice, Im Talmid Jajam hu en Sarij. Si se trata de un Talmid Jajam, no necesita recitar la Shema antes de dormir, porque su repaso constante de la Torá que estudia le sirve de protección contra los mazdikim. Amar Abaye, dijo Abaye, Af Talmid Jajam mi baele le marjat pesuka de la Jamé. Incluso el Talmid Jajam, antes de dormir, debe recitar un versículo en el que se invoque la misericordia de Hashem. Kegon, Beyadeja Fkidruji, Padita Oti Hashem Eleme. Como por ejemplo el versículo que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Hashem, Dios de la verdad. ¿Sí? Vamos entonces. Todos tienen que decirlo. Todo el mundo tiene que decirlo. Bien. Así que aquí con esto llegamos al final de esta subida. Y ahí después vamos a entrar en todo lo que es el Yetzer Adam, Yetzer Atov, Yetzer Ara, y otro estudio muy interesante, que Bedrat Hashem, todo lo que es la subía de los sufrimientos, de los Yisurim que le vienen a la persona, bien, que estudiaremos Bedrat Hashem mañana en nuestro estudio diario del Daf Yomi. Kol Hakavod para todos los que participan a distancia, para todos los que se han quedado hoy aquí, y Bedrat Hashem, nos vemos mañana. En el horario habitual, 9:30, estaremos estudiando Daf Yomi Masejet Berajot. Muchas gracias.